Ahora tenemos aquí AB y DC son rectas paralelas y PD es una recta que corta al ángulo, o sea, es una recta secante que corta a las rectas paralelas y forman ángulos. Miren, ángulos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los ángulos alternos internos. Este ángulo P es un ángulo alterno interno con el ángulo que estoy señalando. ¿De acuerdo? Ángulos alternos internos. Son iguales. Ahora trabajemos con las rectas paralelas BC y AD. Y la secante, la otra recta la secante es AC, la que corta. Como lo corta, aquí hay ángulos también, ¿sí? Ángulos. Entonces tenemos este ángulo de color rojo, es alterno interno e igual con el ángulo que estoy señalando. ¿Me han entendido, señoritas y jóvenes? Sí, Miss. Muy bien. A este ángulo que está aquí, donde está R, lo voy a pintar de color verde, ¿ya? Y el ángulo que está a este lado, que es son ángulos opuestos por el vértice. Este es el vértice. Opuestos por el vértice son iguales, ¿sí? Recuerdan. Estos dos son iguales porque son opuestos por el vértice. Ya. Ahora tengo el triángulo PRA y el triángulo RCD. Estos dos triángulos son semejantes, ¿sí o no? ¿Cómo los ven? ¿Les parece semejantes? ¿Qué dicen? Tienen lado, sí, correcto, ángulos, mire, celeste, ángulos rojitos, ángulos verdes, sí, son semejantes. Entonces, ahora, ¿pero qué está faltando aquí? En el triángulo RCD tengo X. ¿Qué viene a ser X? Correcto. Y ahora necesito también aquí en el triángulo RPA. Trazamos. Ya vamos a trazar la altura. Pero ustedes saben a qué es igual a D. Me dijeron que era 6. ¿Sí? Porque estoy en un cuadrado, estoy trabajando. Muy bien. Trazamos la altura. ¿A qué va a ser igual la altura en el triángulo pequeño? 6 menos X. Correcto, 6 menos X. Muy bien, ahora sí, trabajamos las relaciones, ¿no? Aquí con la semejanza de los triángulos. APR, APR. Ya. Con respecto al ángulo de color verde, ¿cuál es el lado que se opone al ángulo de color verde? 3. La altura del triángulo, 6 menos X. Entonces, 3 es a 6 menos X. ¿Cómo? En el triángulo grande, lado que se opone al ángulo verde. 6. 6. Altura, X. X. 6 es a X. Ya está. ¿Sí? 3 es a 6 menos X, como 6 es a X. Entonces, aquí podemos simplificar, sacar tercia al 3 y al 6, o si no, directo, X por 3, 3X, 6 menos X por 6. ¿Y qué me va a dar? 36 menos X por 6 sería menos 6X. ¿Cuánto es X? 4. Perdón. 9X, ¿sí? Igual a 36. ¿No ven a ambos miembros cuánto es X? 4. 4, correcto. Y entonces ya encontramos la respuesta alternativa B. Vamos al siguiente problema. Ahora sí, lean ustedes a ver quién lee primero.
Gracias. Ya, miren, ya tenemos el triángulo ABC. Y me dice de que AC es igual a 2 veces el lado AB. Y a su vez es igual a 20. ¿Qué colocamos en AC? A ver, 20, 20. correcto, 20 metros. Y AB, 10. 10. Correcto, muy bien. Luego de realizar una división trazando, ya, se traza la sevillana AD. Trazamos la sevillana AD. Mide 8, dice la sevillana. Correcto. Para que el ángulo BAD, este ángulo, sea igual al ángulo BCA, o sea, a este ángulo. Que sean iguales, me dice. Muy bien. Calcular la longitud BD, no conozco, es X. Muy bien. Al ángulo B, ¿sí? Lo voy a pintar del color celeste. Ya. Muy bien. A ver, encuentren la semejanza. ¿Entre qué triángulos creen que va a haber semejanza? ¿Qué dicen? Observen. Correcto, muy bien. Este triángulo ABD y el triángulo grande, porque ambos tienen ángulos de color rosado, ambos tienen el ángulo de color verde, verde celeste. ¿Qué miran ustedes? Verde. Celeste, ya, celeste. Entonces, tienen lado, ¿sí? Y aquí está la incógnita. Ahora vamos a encontrar la relación. A ver, tengo la semejanza. Triángulo ABD, el pequeño, semejante al triángulo CBA, el grande. En el triángulo ABD, lado que se opone al ángulo de color rosado. ¿Quién es? X. X. Muy bien. Ángulo celeste. Lado que se opone al ángulo celeste. 8. 8. Sería X es a 8. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora en el triángulo CBA. Lado que se opone al ángulo rosado. 10. 10. 10. Lado que se opone al ángulo celeste. 20. 20. Entonces va a ser 10 es a 20. ¿Sí? 10 es a 20. Ya está. 0 con 0 se van. ¿Sí? 8 pasa a multiplicar a 1 y voy a tener X igual a 8 medios. ¿Cuánto es 8 medios? 4. 4. Entonces 4. X es 4 metros. Muy bien. La alternativa A es la respuesta. Si hay alguien que no me está entendiendo, por favor, pregunte. ¿Todo bien parece? Vamos al siguiente problema. A ver, vamos al siguiente problema. Y se preparan para leer. ¿Quién quiere leer? A ver. Yo mismo. Gracias, señorita. Problema 28. Según el gráfico mostrado ayer, el perímetro del cuadrado PQRS. Gracias, señorita. ¿Estás ronquita? ¿Estás malita? Es un poco. Ya. Tenemos el triángulo ABC. Estamos observando, ¿no? Luego, el cuadrado PQRS, que está de color lila. Estamos observando. A uno de los lados le estamos colocando X. El otro también va a ser X, X, X. Porque es un cuadrado. Muy bien. Entonces, los ángulos correspondientes. ¿Cuáles son? El ángulo A con el ángulo Q, que está aquí. Correspondientes. ¿Sí? Vamos por este lado. Igual, correspondientes. Ángulo C con el ángulo R.
Ahora, este ángulo que está aquí, ¿cuánto creen que es? ¿Qué color es? Mejor dicho, estamos trabajando con colores. Rojo, muy bien, rojo. Y el ángulo que está por Q, a este lado, amarillo, muy bien. Y ya lo tenemos. Vamos, XX a los lados. ¿Qué dice? Que el triángulo APQ, este triángulo es semejante con el triángulo RSC, ¿sí? ¿Se parece o no se parece? Tiene la misma forma, ¿no? Tiene la Sí. misma forma. Ya, tiene la misma forma, muy bien. Entonces, trabajamos en el triángulo APQ. Aquí. Lado que se opone al ángulo de color amarillo. 4,5. Vamos con el otro triángulo. Lado que se opone al ángulo rojo. X. Entonces, 4,5 es a X. ¿Cómo? Vamos por este lado. RSC. A ver, lado que se opone al ángulo de color amarillo. X. Y lado que se opone al ángulo de color rojo. 2. 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Miss. Ya. Y ahora, en forma cruzada. Sí, correcto. Entonces, x al cuadrado igual a 9. Raíz cuadrada en ambos miembros. Correcto. Bien. ¿Todos? ¿Todos? Sí. Como x es 3, 3 más 3 más 3 más 3, porque me pide el perímetro del cuadrado. Es 12. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, Miss. Sí. ¿Todo claro entonces? Nadie tiene preguntas. Continuamos. Vamos al siguiente entonces y se prepara alguien para leer este problema. Vamos, ¿quién va a leer? Traten de participar para que recuerden más adelante en el examen, puede que venga uno parecido, entonces ya saben cómo van a hacer. Yo he leído ese problema, así se ha resuelto. Ah, ya, entonces lo hago yo. Imagínense, puede que venga uno parecido con otros datos nada más y ya, lo hace. Y ingresaron. ¿Sí? Vamos a ver, problema número 29. ¿Quién lee? Gracias. Lea, por favor. Ah, muchas gracias. Bien. Ya. Entonces tenemos aquí. Hallar PC. No conozco. Le vamos a poner X. QP, aquí está. QP es paralelo con AC. Son paralelos. Y PA es bisectriz del ángulo QPC. QPC de todo este ángulo es bisectriz. ¿Ya? Entonces quiere decir que estos ángulos son iguales. Ahora, por ángulos correspondientes. Ángulo C es igual con el ángulo P, le voy a llamar, ¿ya? P. Muy bien. Entonces, aquí, si PQ y AC son rectas paralelas, PA es la que corta las dos rectas. Forman ángulos también, ¿no? Ángulos alternos internos. Verde, verde, alternos internos, estos dos ángulos. ¿Qué color es el ángulo que estoy señalando? Verde, ¿no? Porque PA es bisectriz y la bisectriz corta el ángulo en dos ángulos iguales, verde, verde. Ya está.
Muy bien. Entonces, ahora, ¿ya puedo determinar semejanza? Miren qué ha sucedido en CPA. ¿Qué observan en CPA? Isósceles. Quiere decir de que CA es igual a ¿cuánto? A X, ya está, muy bien, X. Ya, ahora sí, ya podemos ver quién es semejante a quién. O sea, qué triángulo es semejante a qué triángulo. A ver, ¿lo observan? ¿Sí, no? PBQ, claro. Este triángulo pequeño PBQ es semejante a CBA, ¿sí o no? Sí, ya. ¿Y qué vamos a decir? A ver, 12 es ¿a quién? A 9, ¿cómo? Es a X, claro. Muy bien. Está dominando bien. Muy bien. 12 es a 9, ¿cómo? X más 12 es a X. Ahí lo tiene. Ahora, tercia. Tercia de 12, tercia de 3. ¿Cuánto me queda en el primer miembro? 4 tercios. 4 tercios, correcto. Ahora sí multiplicamos en forma cruzada x por 4, 4x igual 3 por x, 3x más 3 por 12, 36. ¿Cuánto es x? 36. 36. ¿Qué me pide? Hallar PC, y PC es x. Entonces ya tengo la respuesta. La alternativa E. Muy bien, vamos al siguiente problema. Vamos al siguiente problema. Otro voluntario, un alumno voluntario que lea el problema. 30. A ver. Ya. Y pues, en un triángulo ABC se trazan las alturas CM y AM. Si se cumple que AM es 16, MB es 5 y BN es 6, hallar NC. Muchas gracias, señorita. Carla, ¿no? Sí, Miss. Ya. ¿Cómo se llama tu compañero que estaba leyendo antes? Frank. Franz. Ya. Muy bien. Bien que participe. Dice, se trazan las alturas CM. Ya está. Mide 16. ¿Quién? AM. Ya. AN también, ¿no? Otra altura aquí. AN, otra altura. AM es igual a 16. Trazan 16. MB, 5. Y BN es igual a 6. 6. Hallar NC. NC. Si AB es 21, entonces BC, ¿cuánto es? BC. BC, 6 más X, correcto. 6 más X más 6 es lo mismo. Ya. Muy bien. Ahora, el ángulo de color verde, ángulo de color rojo, y aquí también, ¿no? Rojo. Ya está. Ahora, ¿con qué triángulo? A ver, ¿qué triángulos son semejantes? Correcto. B, M, C, todo este. Y B, N, A, todo este. Ambos tienen ángulos rojos, ángulo verde, ¿sí? Tienen lados, sus valores, todo. Entonces vamos a colocar aquí. Triángulo ANB semejante al triángulo CMB. Con respecto al ángulo rojo en el triángulo ANB. ¿Cuál es el lado? 6. 6. Este es el rojo, su lado opuesto es 6. 6. Ahora, con respecto al ángulo de 90 grados. Lado 21. 21. Tengo 6 es a 21. ¿Cómo? Vamos al otro triángulo.
con respecto al ángulo rojo, lado opuesto al ángulo rojo. 5. Ya. Ahora, con respecto al ángulo recto. X más Más 6. seis. Más 6. Ya lo tenemos. 6 es a 21, como 5 es a X más 6. Muy bien. ¿Pueden simplificar aquí? Sí. ¿Qué tienen? Tercia. Tercio. ¿Qué queda? 2 séptimos. 2 séptimos. Ya está. 2 séptimos. Multiplicamos en forma cruzada X más 6 por 2. 2X más 12. Igual. 7 por 5, 35. ¿Cuánto es X? 11.5. 11.5. Muy bien. La alternativa correcta es la E. Pasamos al siguiente problema. ¿Alguien desea leer? Gracias, Fran. Muchas gracias, Fran. Entonces, BC es paralelo a AD. Aquí lo están viendo. BC paralelo a AD. Ya está. AB es igual a 6. Ya lo tiene. ¿Será ZE 6? CE. ¿Será también 6? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, el lado. Sí, ¿no? Va a ser 6. Ya. Luego dice BC igual a 9. BC igual a 9. ¿Será AE 9 igual a este lado? ¿Qué dicen? Sí. Sí, porque se está formando aquí un rectángulo. Ya. Ahora por ángulos correspondientes. Este ángulo D con el ángulo C que está aquí. Son correspondientes. Muy bien. Es lado CE 6. Trazamos la diagonal del rectángulo y tenemos ángulos alternos internos. Este ángulo es alterno interno con este. O el ángulo que está aquí con el otro. ¿Ya? Alternos internos. Estamos trabajando entonces con este ángulo. Este ángulo ahora también es de color rojo. Son iguales, alternos internos. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos aquí el arco CE. El arco CE. Este arco es de quién? Del ángulo rojo. ¿Sí o no? Sí. Sí. También aquí va a haber un ángulo. Este es inscrito y este es semi-inscrito. ¿Ya? Semi-inscrito. Y también le corresponde es el mismo arco, C. Al semi-inscrito le corresponde C, el arco. Vamos por acá arriba. BC, el arco BC, es arco del ángulo que señala la flechita, como también de este ángulo de color verde. Entonces le podemos colocar verde, porque son iguales. Hasta aquí están entendiendo. Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Ya. Miss. Continuamos. Entonces tengo el triángulo ABC, luego tengo el triángulo CED. Son semejantes. ¿Quién es a quién? Con respecto al ángulo rojo, en el triángulo ABC, lado que se opone al ángulo rojo, X. en el triángulo ABC, aquí.
6. 6. Sí, estoy en el triángulo grande. 6. Con respecto al ángulo verde, lado que se opone al ángulo verde. 9. 9. 6 es a 9, entonces voy a tener. ¿Cómo? Ahora en el triángulo DS. DS. A ver. Lado que se opone al ángulo rojo. X. X. Y lado que se opone al ángulo verde. 6. 6. 6. X es a 6. Ya está. ¿Ya ve? Luego, 6 por 6, 36 igual a 9X. ¿No ven a ambos miembros? ¿X cuánto es? 4. 4. 4. Muy bien, la alternativa A es la respuesta. Vamos al siguiente. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunten. Voluntarios. Lean el problema 32. Ya, Miss. Gracias. Una persona de 1.8 metros de altura se encuentra a 5.4 metros de un poste y proyecta una sombra a cierta hora de la noche de 360 centímetros. Ahí en la altura del poste. Muy bien, señorita, gracias. Vamos a graficar al hombrecito, a la persona, ¿no? 1,8 metros. Conviértanlo a centímetros, ¿cuánto sería? Correcto. Tenemos aquí el poste. La distancia del hombrecito al poste es... Sí, ¿no? Porque tengo 5,4 metros. ¿A centímetros? 540 centímetros. Muy bien. Se proyecta la sombra, ¿sí? La sombra de la persona. Muy bien. Ahora, esta distancia me dice que es 360 centímetros. Ángulo de 90. Altura no conozco. Altura del poste, 90. Ya. Miren aquí, tengo un triángulo. Tengo altura y tengo esta distancia. Luego tengo el triángulo grande. Altura, no se conoce, y tengo esta distancia. ¿Quién con quién son semejantes? ADE, ABC. Correcto, sí. AED y ACB, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué vamos a decir acá? De la altura, hay esta distancia. ¿Qué dice? ¿180 es a 360? Sí. 180 es a 360. Como X es 900, ¿no? Aquí sale o no sale 900. Sí sale, ¿no? 900. Sí. Muy bien. Entonces, 0 con 0 se van. 10, aquí me va a quedar un medio. ¿Sí? 900 pasa a multiplicar al primer miembro. 900 entre 2. ¿Cuánto? 450 centímetros. La respuesta está en metros. Conviertan a metros. 4,5 metros. 4.5. Muy bien, señoritas y jóvenes. La altura del poste es 4,5 metros. Muy bien, entendido también, ¿no? Sí. Sí. Ya, vamos a otro problema. Vamos a este.
En la figura DE, vamos a hacer DE 3, BC 6 y FC 8. AYFE. Miren la figura de que está pintado con blanco. Blanco es, ¿no? Yo veo blanco, ¿ya? ¿Qué observan aquí? Dos triángulos, ¿no? Este arco FA corresponde al ángulo, ¿sí? La flechita, miren, indicando que aquí hay un ángulo que es igual a este. Son iguales, ¿sí o no? ¿Sí? De este ángulo rosado, su arco es AF. De este ángulo rosado, su ángulo es AF. Muy bien. Hasta aquí todo bien. Sí, Ya. Continuamos entonces. Tenemos aquí, trazamos FB y FD. Muy bien. Este arco corresponde a quién? Al ángulo FDA y al ángulo FBA. ¿Sí? Tenemos el ángulo, los dos ángulos son iguales. Entonces, ahora a este le vamos a poner color rojo y aquí también, en rojo. Mostaza, mostaza, a estos dos ángulos. Y el triángulo DFE, DFE, este triángulo. Es semejante a BFC. BFC. Muy bien. Y ahora, de acuerdo al ángulo. En el triángulo DFE, ángulo que se pone al lado que se pone al ángulo rojo. X. X. Muy bien. Mostaza, ángulo mostaza. Al lado que se pone al ángulo mostaza en ese triángulo. 3. 3. En el triángulo BFC. BFC, en este triángulo. Lado que se opone al ángulo rojo. 8. Lado que se opone al ángulo mostaza. 6. 6. Y ya. ¿Cuánto es X? 4. 4 también, ¿no? 4. Muy bien. 4 metros. Ya. Una más y me despido de ustedes. Vamos. ¿Quieren una más o ya quieren despedirse? La última, Miss. La última. Jaimito tiene un terreno de cultivo de forma triangular ABC. Él ubica los puntos D y E en A, B y BC, respectivamente, tal que DE divide el terreno en dos parcelas. Trazamos. Si el ángulo BAC es igual al ángulo BED, BAC y BED, rojo, rojo. AD igual a AC, y este es igual a 2 veces CE, igual a 2 DE. Y BD es igual a 8. Y ahora tenemos BD es igual a 8. Hay el perímetro de la parcela ADS, del cuadrilátero. Muy bien, entonces AB es 2A más 8, ¿sí? AB le vamos a poner
del ángulo de color verde, que va a ser para este triángulo y para el triángulo grande, ¿ya? AD, ángulo mostaza, C, ángulo mostaza. Triángulos semejantes, BED, semejante a BADC. En el triángulo BED, lado que se opone al ángulo rojo, 8. Ya. En ese mismo triángulo, aquí, ABAC, lado que se opone a ABAC, en BAC, ¿cuánto? A más B, ¿sí? En el triángulo BAC, observen el ángulo verde, lado que se opone al ángulo verde, 2, ¿sí? A. Y en el grande, 2A. Muy bien. Ahora sí, A con A se van en forma cruzada. ¿Qué tenemos? Que A más B es igual a 16. ¿Sí? Por otro lado tenemos aquí en el ángulo mostaza, B es a 2A más 8. Entonces de aquí nos va a salir estos dos, ¿no? Nos va a salir la otra ecuación, A más 4 igual a B. Muy bien. Reemplazamos. En vez de B, reemplazo por A más 4. 2A más 4 más B es igual a B más 16. Luego se van las B. ¿Cuánto es A? A, 6. Nos pide el perímetro del cuadrilátero, de este cuadrilátero. 2 por 6, 12. 12 más 12 más 6 más 6. ¿Cuánto sería? 36. 36. La respuesta correcta es la C. Muy bien, señoritas y jóvenes. Ahora sí me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. Muchos éxitos en su examen. Hasta luego, profesora. Chao, chao. Gracias. Quédense. Chao. Gracias. Hasta luego.